El taller de cuentacuentos, La Paz, Bolivia. El taller. El taller. El taller. El taller de cuentacuentos. Bueno, en esta tarde, desde un rincón de la ciudad de La Paz, ahora quisiera comentar y compartir un poco de mi experiencia en el trabajo de las voces, porque, como habíamos dicho anteriormente, un contador de historias, un narrador de cuentos, pues entre uno de sus instrumentos está la voz. Y habíamos dicho que la voz tiene muchos matices, muchos colores. Cuando contamos cuentos, ya sean cuentos inventados por nosotros o cuentos recreados de la literatura oral o de la tradición oral, generalmente siempre hay personajes, ancianos, animales, dioses, cosas que hablan en los cuentos, porque todo es posible. Y estos cuentos pues son en su interior se mueven, luchan, fracasan y triunfan personajes. Y esos personajes tienen una forma, tienen nosotros lo imaginamos de una manera. Pueden ser grandes, pequeños, gordos, flacos, diminutos, enormemente gigantes. Y tienen voces. Ahora, por ahí, hace años escuché a dos grandes narradoras. Una era brasileña y una era argentina. Me acuerdo que una de ellas era Otilia Curbelo. De la Argentina, de ella sí, no sé si era ella la argentina o la brasileña, pero ahí había una discusión si era factible en los cuentos ponerle voces o no. Una decía que no, que las voces y interpretar voces, eso venía del teatro. Y que no había que hacer voces. La otra narradora decía que no, que había que ponerle voces, que eso le daba más color y era más atractivo el cuento. Con el paso de los años, observando también la vida, por ejemplo, uno observa a las personas que a veces te cuentan sus anécdotas en el cotidiano vivir, te cuentan y de repente, naturalmente, hacen voces, interpretan voces. Dicen, Grave ha gritado eso, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Así habla o dice, te cuentan. Y uno puede notar que hay una variación en el tono de voz, tratando de emular, de imitar aquella voz gruesa, delgada, áspera, suave que se escuchó. Entonces eso le da color al cuento. La conclusión a la que llegué después de estos años es que depende del narrador, porque cada narrador de cuentos tiene su estilo personal, se siente cómodo de una manera de contar y no está bien y no está mal. Por ejemplo, hay narradores que cuentan sus historias y cuando van a decir algún parlamento que dijo, algún diálogo que dicen sus personajes, simplemente interpretan la tonalidad de lo que está diciendo el personaje y no le hacen una voz así, hola. Simplemente dicen, y entonces el vecino estaba por ahí y se molestó y dijo a su vecina, vecina, ¿por qué echas tu agua por aquí? ¿Ven? No hice una voz especial, no traté de simplemente la intencionalidad de lo que le está diciendo, ¿no? Con molestia. Vecina, ¿por qué te echas tu agua por aquí? Es la misma voz, la voz del narrador, pero en esa voz se interpreta la intencionalidad del personaje, de lo que está diciendo, ¿no? Enojo, tristeza. Y he escuchado a varios narradores contando de esa manera y me parece genial, se entiende lo que cuenta. O sea que uno no siempre tiene que hacer voces, simplemente trabajar en interpretar bien la intencionalidad de los personajes. Tristeza, alegría, enojo, rabia,
con tu propia voz, pero como lo dijera el personaje, en la intencionalidad. Ahora, hay otros narradores que les gusta hacer voces. Y entonces el anciano dijo, oh, ¿cómo están, niños? Qué bien que han venido. Y los niños le respondieron, abuelito, gracias por venir. Podría ser, hay muchas formas. Ahora, la voz es una herramienta, es como la guitarra, es como una flauta. Hay que buscar qué sonidos tiene, qué se puede lograr. Hay que adentrarse y practicar, investigar qué cosas tiene tu voz, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú hablas o así, hola, ¿cómo están? O una voz más nasal, hola, ¿cómo están? Una voz que viene desde el estómago, digamos, ¿no? Hola, ¿cómo están? O decir, una voz más formal, y le dijo el gigante, ahora verás. Entonces es jugar con la voz, que eso viene también de usar la memoria, cómo hablaba mi abuelito, cómo hablaba aquella persona, o de la vida real, recoger tonos, voces. Nuestra voz es un instrumento, y probar, y probar y practicar, claro, sin lastimarse la voz, y probando. Hola, hola, hola. Hola, voz de pecho, voz de estómago, voz de todo, jugar, buscar tonos con la voz. Y imitar también, sirve imitarla en la vida. ¿Cómo habla aquella persona? A ver, trataré de imitar a aquella otra persona, a ver, trataré de imitar. Hay grandes imitadores que escuchan y tratan de sacar esa forma y ese tono de la voz. O sea, eso te puede dar también ciertos colores a la narración de tu cuento, de tu leyenda, de tu historia, y que puede ser también muy atractivo. Y si te sientes cómodo con ponerle voces distintas, es un reto también, eh, genial. O sea, si te gusta narrar cuentos, quieres narrar cuentos, puedes hacer personajes, buscar, lograr y practicar e interpretar a los personajes y sus intencionalidades, o si no, simplemente usar tu voz cuando habla el personaje, pero tratar de hacer lo que la intencionalidad, el sentimiento que el personaje expresa a través de lo que está diciendo. Entonces, ambas cosas son aceptables, depende del estilo y de la comodidad del narrador. La voz es un instrumento infinito, se pueden hacer muchas cosas, así que hay que probarla, hay que entrenarla y pues hay que jugar con ella, como juegan los niños al imitar voces o cosas o sonidos. Bueno, hoy hablamos de las voces en la narración. Ambas, si escuchan bien, van a ver cómo se mueven las voces en nuestro diario conversar, charlar y en el manejo de aquellos narradores que ustedes seguramente van a escuchar. Prueba las voces y eso hará de tu narración algo más exquisito, más colorido, más bello. Intencionalidades y o voces para tus personajes. Para ti que quieres contar cuentos, pues ponte a buscar toda la magia que tu voz puede lograr. Para ti que quieres contar cuentos, un abrazo desde un rincón de la ciudad de La Paz, acá en Bolivia.